Ezequiel, capítulo entonces 33. Para hacer un breve resumen, hasta el final del capítulo 33 terminan las profecías o los juicios contra las naciones que son vecinas, las naciones que están alrededor de Israel, ¿ya? Hasta el capítulo 32 y parte prácticamente comenzando el 33. Hasta ahí están todo lo que es las profecías, ¿no? Los juicios contra estas naciones, lo que va a pasar con ellos. Y dentro de estas naciones incluso es interesante ver que cuando se habla acerca de Tiro y Sidón, estamos hablando de dos naciones que son parientes de Israel, porque Tiro y Sidón vienen a ser descendientes de las hijas de Lot, ¿ya? Las hijas de Lot, bueno, nosotros un poco conocemos la historia cuando cometieron incesto, del incesto de estas dos mujeres por el tema de que tenían que continuar la descendencia. Eh, entonces nacieron dos hijos y esos hijos son los, digamos, antecesores, ancestros de los habitantes de Tiro y Sidón. Tienen un parentesco de sangre. ¿Ya? Ellos también tienen juicios como naciones vecinas. Eh, Estas profecías fueron todas dichas antes de la caída de Jerusalén. Nosotros hemos estado hablando acerca de todo lo que Dios habló a Ezequiel en ese tiempo, ¿no es cierto? Lo que iba a venir a Jerusalén. Y todas estas profecías también contra estas naciones fueron antes de la caída de Jerusalén. Ahora del capítulo 33 al 48, que es el último capítulo, se comienza a escribir ya de otra manera. Dios le da otro tipo de visión a Ezequiel, que tiene que ver con la propia gloria de Dios y con el reino que iba a venir, ¿ya? La gloria de Dios y el reino venidero. Y estas profecías, desde el 33 adelante, son dichas después de la caída de Jerusalén. Ahí está la diferencia. Las otras son antes de la caída y estas son después de la caída de Jerusalén. Ahora hasta el capítulo 25, todo apunta hacia la destrucción justamente de la ciudad santa, de Jerusalén, que se iba a cumplir esta profecía. Ahora el profeta de aquí en adelante mira el futuro con el reino venidero. Por lo tanto, el mensaje de Ezequiel de ahora en adelante, desde el capítulo 33, que son las últimas recomendaciones, las últimas exhortaciones o amonestaciones a su propio pueblo, de ahí en adelante la expectativa para el pueblo es distinta. O sea, la profecía que Dios da a Ezequiel es una profecía ya de esperanza para los cautivos. Ya no están los juicios, sino son profecías de esperanza. Así que el pueblo, después de que comienza a hablar ahora Ezequiel de este capítulo en adelante, comienza a mirar de otra manera su futuro. Hay otra expectativa de vida también para ellos. Y en capítulo 33, verso 1 dice, comenzando, vino a mí palabra de Jehová. Y esto lo vamos a ver repetido muchas veces, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová, que es el respaldo que Dios le da a Ezequiel para que él entregue lo que Dios ha determinado a su pueblo. ¿Ya? Lo primero que hace el Señor en el inicio de este capítulo, cuando le habla a Ezequiel, es renovar la tarea del profeta. Hay una renovación de su tarea. Vino a mí palabra del Señor, palabra del Señor. Y eso hay que dejarlo bien claro. Renovar su responsabilidad con el mensaje que claramente no es suyo. Y eso es importante reconocerlo y entenderlo. El mensaje no son sus ideas, lo que va a decir Ezequiel. El mensaje es netamente y exclusivamente de Dios. Él es el intermediario, Él es el instrumento que Dios usa para decir este mensaje, pero no son sus ideas, no son lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él supone. Es la palabra de Dios. Y el que oye el mensaje, o el que va a oír, va a tener que responder sobre esa verdad, sobre la verdad que es Dios el que está hablando. Por lo tanto, tiene que o aceptar
o no aceptar lo que Dios está diciendo a través del profeta. Miren qué interesante. Cuando la palabra dice, vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, está hablando acerca de este atalaya, ¿ya? Ezequiel era un atalaya, y yo busqué de nuevo, la otra vez conversamos acerca de lo que era el atalaya, pero en sí la atalaya, y digo la atalaya, era una especie de fortificación en tiempos de guerra. Era un torreón muy alto que colocaban en puntos estratégicos de las ciudades, ¿ya? Y desde ahí habían hombres que colocaban, ¿no es cierto?, los soldados, ponían soldados ahí en ese atalaya, a los cuales ellos le denominaban también los atalayas, ¿ya? Que eran los que estaban ahí guardados, resguardados, para vigilar lo que harían los pueblos enemigos a su alrededor, ¿ya? Entonces el atalaya estaba en la atalaya, que era el torreón este, para observar si es que venía el enemigo y no los pillara por sorpresa. Lo que hace Ezequiel es esto. En el verso 1 al 5 habla acerca de esta responsabilidad y comienza diciendo que si al atalaya, en este caso Ezequiel, que sabe lo que viene, avisa el peligro de lo que viene y el que oye o quien oye no hace caso de este aviso, su muerte va a ser por propia culpa, no del atalaya, no del que avisa. Así también, el que hace caso va a salvar su vida. En resumen, eso es del versículo 1 al 5. O sea, la responsabilidad del que avisa es decir, mira, viene peligro. Pero la responsabilidad del que toma el aviso es propia. Por lo tanto, la atalaya ahí no tiene culpa de nada, si avisó. En el verso 6, distinto, dice, si el atalaya, en el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. En el verso 6 entonces hace entender que si la atalaya ahora no avisa de este peligro y alguno del pueblo muere por causa de no haber sido avisado, aunque muera en su pecado, la demanda de Dios va a ser sobre la persona que no dio aviso. Su sangre derramaré de tu mano. Estos versículos y este capítulo 33 es muy importante porque nos hace ver a nosotros también cuál es nuestra responsabilidad con respecto al mensaje de Dios para la humanidad. Es interesante, importante. Versos 7 al 9, aquí vemos ya determinada muy claramente la responsabilidad de este hombre, de este atalaya. ¿Cuál era el cargo, cuál era el peso que él tenía que llevar por llevar la palabra? Y le dice del verso 7, a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Esa es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Y ahí uno tiene que poner su nombre, por supuesto, si la palabra hay que aplicarla a uno. ¿Ya? En el verso 7, a ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Las palabras que yo te diga, tú las vas a decir, tú vas a amonestar. ¿Y qué significa amonestar? ¿Cuál es el sinónimo, el significado en sí de esta palabra amonestar? Amonestar es reprender, pero con severidad, ¿no? Es reprender a la persona por la falta o por una falta que esté cometiendo o un error y que no lo vuelva a hacer. Esa era la tarea de Ezequiel. Pero la palabra de Dios era la que amonestaba. Entonces esa es tu responsabilidad, amonestar con la palabra, en amor, pero amonesta. Y lo que va a suceder después con la persona va a depender de ella también, para que haya un cambio. Eso esperaba Dios de este pueblo. La palabra de Dios muchas veces es dura, muchas veces es dura. Yo diría que la mayor parte del tiempo es dura, especialmente para aquel que está viviendo una vida que está apartada de Dios,
aquel que está viviendo una vida de conductas que no agradan a Dios. Para esa persona la palabra va a ser dura, pero tiene que reconocerlo. ¿Me fijan? A Dios no le agrada la vida que lleva esa persona, por lo tanto hay que, dice, reprenderla. Nosotros como atalayas de Dios no podemos adornar la verdad de Dios. La palabra de Dios es una. Y muchas veces se cae en esto, ¿no? Y yo lo he escuchado de los púlpitos, de que se adorna un poco la palabra para no herir, entre comillas. Se adorna la palabra para no molestar, para que la persona no se sienta mal. Entonces no hablemos, por ejemplo, de pecado. ¿Para qué hablar de pecado? Si hablamos de pecado, a lo mejor mucha gente se va a ir de nuestras iglesias. Muchos piensan así. Si hablamos de pecado, como es, mucha gente no van a querer seguir el Evangelio porque lo van a encontrar difícil, muy duro. Entonces adornemos la palabra, acomodémosla y la hacemos más fácil, hagámosla más llevadera. Una vez hablábamos también aquí que a veces todo en amor, ¿ya? En amor, todo se permite, todo se puede hacer, porque hay amor. La palabra de Dios es una sola y el profeta tenía que anunciarla como era, porque era su responsabilidad. Y los amonestarás de mi parte. Ni siquiera era por él, ni siquiera era por lo que él pensaba o creía, sino que era por lo que Dios estaba diciendo. Esa era ley, la palabra de Dios. Y el resultado de esto, de entregar el mensaje, no dependía del que anunciaba, en este caso de Ezequiel. No depende de ti el resultado, sino de Dios. Si tú avisas a tiempo, tu tarea está cumplida. Tú has librado tu responsabilidad. Y así lo dice en el versículo. Y al final, pero tú libraste tu vida. De los versículos 10 en adelante, 10 y 11, se muestra la justicia de Dios. Cómo Dios muestra que es justo. Y comienza diciendo que si el hombre reconoce su pecado o sus rebeliones delante de Dios, Dios le va a perdonar. Si el hombre se vuelve de su mal camino, el hombre se arrepiente, en este caso el pueblo, se arrepiente, ¿por qué ha de morir? Dice al final de estos versículos. Si se arrepintió, si se cambió su conducta de vida, yo no quiero que estas personas mueran. No es el anhelo del corazón de Dios. Dios no quiere la muerte de aquel que vive en su maldad, sino quiere que se vuelva a Él. Ese es el mensaje del Señor. Nosotros no creemos en un Dios que es castigador, que no da opciones. Sí, la palabra enseña que Dios es amor, pero también es fuego consumidor cuando la persona no quiere volverse a Él y quiere seguir viviendo en su maldad. Y aunque sepa conscientemente que está mal delante de Dios, pero Dios siempre está dando oportunidades. Dios quiere que se vuelvan a Él. De los versos 12 al 16, aquí vemos un caso interesante. Voy a leer un poco, ¿no? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Parece un juego de palabras, pero miren qué interesante. Hace entender que hay justos en ese entonces que se confían de su propia justicia. Hay personas que se creían muy justas y confiaban en esto. Pero si esa persona que es tan justa se confía en cómo está llevando su vida y comete pecado, dice la palabra que al final va a haber castigo para él y va a ser la muerte, aunque él se crea muy justo en su justicia. Sin embargo, dice, por no creer o se da el derecho de creer que pecar al final en algún momento no le va a traer juicio. Sin embargo, dice, el que vive, si el que vive en pecado, el impío, ¿no es cierto?,
se arrepiente de su maldad y se aparta de esta vida, de esa mala manera de vivir delante de Dios, este será perdonado y vivirá, y ya no hay juicio sobre él. Cuando los habitantes, los cautivos, escucharon esta palabra de Ezequiel, quedó como dando vueltas esto porque no lo encontraron que fuera justo. Cuando escucharon las palabras que había dicho el profeta, ellos dijeron, esto no es justo. Aquellos que eran hombres piadosos, porque cuando el Señor permitió que salieran, ¿no es cierto?, los sacaran de Jerusalén cautivos, en medio de toda esta gente, de los que cometían pecado, de los que estaban apartados, en medio de todo, venían hombres piadosos, personas que sí querían hacer la voluntad de Dios. Ellos venían en medio de todo esto, y ellos pensaron, y son justamente los que hablan aquí, hemos vivido una vida tratando de agradar a Dios. Hemos soportado esta deportación, hemos soportado, por causa de los que van a nuestro lado, que sí han cometido pecado, pero lo hemos soportado a ellos, hemos soportado a los pecadores de nuestro tiempo. ¿Qué balanza está usando Dios entonces para juzgar de esta manera? Si nos está comparando con los pecadores. Si el pecador por hacer esto va a ser salvo y yo que he hecho toda mi vida una entre comillas, justicia, o vivido en justicia, y cometo un error y voy a pecar y me van a condenar. Para ellos no era justo, no era el camino correcto para ellos. Pero Dios al final le dice en el verso 17 que así van a decir. Dios le dice a Ezequiel, eso dirán, eso pensarán ellos, después de lo que tú declaras. Pero su justicia y su camino no es recta. Esa justicia y ese camino, como ellos piensan, no es lo correcto. Y del verso 18 al 20, una vez más el Señor le recalca lo que significa esto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad o maldad, morirá por ello, aunque se crea justo, porque va a cometer maldad. Y el juicio sobre la maldad es muerte. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia de Dios, vivirá por ello. Si el pueblo se aparta de su justicia, aunque sean los piadosos, y cometen maldad, van a morir por ello. Si el impío se aparta de su mal vivir y vive en la justicia de Dios, entonces vivirá. Esto es la justicia de Dios. Él va a juzgar, pero eso es lo correcto. Eso es lo que determina Dios. Y así se lo dice a Ezequiel, para que él lo diga al pueblo. Del verso 21 al 24, versos 21 al 24 se habla acerca del cumplimiento de la caída de Jerusalén. Después que Ezequiel habló estas palabras, hasta el versículo 20, pasa algún tiempo, ¿no? Y se va a cumplir lo que incluso nosotros vimos ya en el capítulo 24. Se va a cumplir lo que Dios le había dicho a él, y el verso 27 del capítulo 24 que vimos la semana pasada, cuando dicen aquí el día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo. Es aquí, en el año que menciona, 11, dice, vino a mí un fugitivo de Jerusalén. A pesar de la muerte de su esposa que nosotros vimos, Ezequiel igual iba a predicar y no iba a callar más, y aquí se comienza a cumplir. Cuando viene este fugitivo y Ezequiel ya comienza a hablar todo lo que Dios le decía, y él no para más de hablar. O sea, ya comienza y suelta, ¿no es cierto?, Dios su lengua para que diga todo lo que él tenía determinado. ¿Y qué es lo que tenía determinado sobre esta Jerusalén o sobre esta población de personas que estaban en el exilio? Les dice a ellos en el verso 23, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comerán con sangre, y a sus ídolos alzarán sus ojos, derramarán sangre y poseerán ustedes la tierra.
Estuvieron sobre sus espadas, hicieron abominación, contaminaron cada cual a la mujer de su prójimo, y habrán de poseer la tierra. ¿Qué le dice Dios a esta gente? Le dice que sobre ellos va a venir desolación y va a venir una corrección por causa de lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo? Si Abraham, dicen, siendo uno, tuvo muchas tierras, nosotros somos más. Por lo tanto, nosotros nos merecemos también lo nuestro. Merecemos la buena tierra. A modo de orgullo, ¿no? Con un modo soberbio delante de Dios. Del verso 25 y 26, lo que hace Dios es hacerles pensar un poco, decir, ¿acaso no han pensado lo que han hecho? ¿No han pensado cómo han vivido? ¿No han pensado cómo ha sido su vida hacia atrás? ¿O cómo es hoy? Con todo lo que han hecho, pretenden que les dé tierra como premio. Se comparan a Abraham. Abraham fue justo delante de Dios y obediente. Y ellos se comparan. Nosotros también merecemos esa tierra. Ustedes no tienen el respaldo para reclamar esto por lo que ustedes han hecho. Ustedes han ido en pos de ídolos, han derramado sangre inocente, han cometido abominación, idolatría y otras tantas perversidades delante de Dios. Y han de poseer la tierra. Ellos querían todos los beneficios de Dios, pero no había ninguna actitud de cambio. No había ninguna actitud de cambio delante de Él. Esto yo lo asumía, hoy en día también hay muchas personas, mucha gente a la que uno muchas veces le habla de Dios, que ellos esperan que Dios les bendiga. Muchas personas esperan que Dios les dé salud, que Dios les prospere, que Dios les dé trabajo, que Dios les haga llevar una vida buena. Pero en su propia vida no hay una actitud de buscar a Dios o de cambiar su forma de vivir. No hay una actitud de tratar de agradar a Dios. No muestran cambios, pero esperan todos los beneficios de Dios y hasta le reclaman a veces a Dios. Pero mira lo que estaba, mira, pero ¿por qué? Ah, Dios tiene la culpa. Mira lo que está pasando, mira las muertes, mira las guerras, mira las enfermedades, los niños que mueren de hambre acá o allá. Y todos culpan a Dios y esperan que Dios les dé todos los beneficios. Pero ¿y los cambios? ¿Dónde están? Ellos no se preguntan, ¿es grata mi vida delante de Dios para merecer algo, entre comillas, de lo que Dios nos da cada día? ¿Acaso mi vida merece algo realmente de lo que Dios da? ¿Hay alguna actitud de cambio en esas personas? Versos 27 al 29. Diles lo que van a recibir. Eso es lo que les dice Dios. ¿Ustedes esperan recibir beneficios? Esto es lo que van a recibir por llevar la vida que llevan. Digo yo, dice Jehová, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y el que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Esto realmente van a recibir. Esto es lo que ustedes han cosechado. Desolación y muerte por causa de su rebeldía y de su soberbia, sus abominaciones. Y no se vuelven a mí. Ese es el problema. Así como dijo anteriormente el Señor, justamente, si el impío se volviere, ese vivirá. Pero si no se vuelven, todo esto va a caer sobre ustedes y entenderán al final quién es Dios, quién es el que tiene el control de todas las cosas. El pueblo escuchó esto. El pueblo oyó lo que el profeta decía. Pero ¿qué es lo que hicieron con lo que decían? Versículo 30 adelante. Y tú, hijo de hombre, dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti
junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, ven ahora, vamos a oír qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El pueblo va a oír, pero se va a mofar de ti. El pueblo oirá lo que estás diciendo, pero se van a burlar. Delante, entre ellos, se van a juntar en sus casas, afuera en las puertas, y van a comentar y se van a reír. Vamos a ir a ver lo que dice Dios a través de Ezequiel otra vez, en forma de broma, de mofa, de burla. Se juntan a burlarse de Ezequiel. En realidad la burla de esta gente no era hacia el profeta. La burla que ellos hacían era sobre la palabra que él estaba diciendo. Y al final lo que dicen, este hombre habla bonito y este hombre canta bonito, eres un cantor de amores, le dice al final. Lindas, hermosas letras. Pero aún en el corazón de estas personas lo que estaba era todavía ese sentimiento, esas falsas promesas de los falsos profetas y líderes religiosos que antes le habían hablado acerca de lo lejano de estas profecías. Y eso es lo que quedaba en su mente. Y lo que el profeta decía no lo hacían, no lo creían. Y no querían hacer caso simplemente. No ponían por obra lo que Dios estaba diciendo, lo que escuchaban del labio de Ezequiel. Lamentablemente para ellos, estas palabras se iban a cumplir cuando todo esto definitivamente se cumpliera en tiempo más adelante. Entonces recién, como dice el último verso, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando esto ocurriera, entonces realmente iban a reconocer, realmente tuvimos un profeta que nos habló la verdad. Pero ya en ese tiempo va a ser tarde. Ya en ese tiempo iba a ser tarde. Este capítulo 33 me hace ver, bueno, varias cosas en realidad, y cada uno de ustedes puede sacar más conclusiones, pero yo saqué 4 conclusiones para mi vida y que el Señor les pueda también a ustedes bendecir a través de esto. Lo primero es preguntarme, ¿soy una atalaya? ¿Qué significa para mí ser una atalaya? ¿Qué significa para mí? ¿Tengo esa seguridad de saber cuál es el mensaje que Dios me ha dado para transmitir? ¿Tengo claro el mensaje que Dios me ha dado para entregar? En segundo lugar, debo entender, y siempre es importante, que el mensaje no es mío. No es lo que yo pienso, lo que yo supongo, no es mi idea, la que yo voy a declarar. Es de Dios. Y por lo tanto no puedo ni quitar ni poner a la palabra. Lo que Dios coloca en mi corazón a través de la palabra, a través de la Biblia, lo debo entregar. En tercer lugar, es mi responsabilidad y debo asumirla. Como le dijo Dios al profeta, tú amonestarás, porque he sido puesto por Dios. Cada uno de ustedes, yo, nosotros, hemos sido puestos por Dios para amonestar. La forma de hacerlo es muy diversa hoy en día. Tenemos muchas maneras de poder entregar el mensaje. Puede escribir, está el WhatsApp, está la tecnología, está el Zoom, está una llamada, está una conversación en cualquier manera, de cualquier forma, a través de una canción, a través, no sé. Hay muchas formas en que hoy día podemos cumplir nuestra responsabilidad y amonestar en amor, pero con la verdad. No podemos callar. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esa persona después. No está en mí, está en que la persona decida. Y lo importante de que la amonestación nuestra en amor puede cambiar, llegar a cambiar la vida de una persona para salvación. Y eso es lo más importante. Y por último, quizás el que escuche no va a tomar a lo mejor ni en serio la palabra.
No sé cuántos de ustedes tienen personas que a lo mejor le han hablado y le han hablado. 1, 2, 10, 20, no sé. Cada vez que lo ven, le hablan del Señor. Y esa persona quizás dice que sí, o encuentra bonito, y qué lindo, me gusta el Evangelio, me gusta que la iglesia evangélica, me gusta por los cantos, me gusta por esto otro. Son lindos los cantos, se fijan como decían ellos, cantor de amores, ustedes son cantores de amores, pero no hacen caso a la palabra. Pero mi responsabilidad es entregarla. Tú cumple, solamente cumple con entregarla. La tarea y la responsabilidad más allá espiritual está en Dios y lo que esa persona pueda percibir, si es que quiere. El Señor les bendiga en esta mañana. Siempre hay algo que aprender de toda la Biblia. Siempre hay algo que aprender de todo lo que el Señor dice. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por el mensaje que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que es un mensaje de salvación. Señor, gracias primero porque tocaste nuestra vida. Tuviste misericordia de nosotros y nos hiciste entender la necesidad de buscarte a ti. Gracias por haber abierto nuestros oídos espirituales, haber abierto nuestros ojos y habernos dado a entender a través de tu Espíritu lo importante de acercarnos a ti para ser salvos. Gracias, Señor, por Jesús, por su sacrificio, porque lo que Él hizo por nosotros nos ha dado esta salvación y esta vida eterna. Gracias porque nos has salvado de una condenación segura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice este hermoso grupo una vez más hoy. Gracias, Señor, por cada uno. Lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para ganar tiempo, les invito a tomar los elementos. Vamos a servirnos la cena. Hay un pasaje en la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta voluntariamente, desde adentro de mi casa, y abre la puerta, yo entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Dios siempre busca esta comunión, ¿no? El cenar es un tema importante, el compartir, la coinonía, la armonía. Y Dios busca eso en sus hijos y en su pueblo. Por eso cuando reunió a sus discípulos, lo hizo con esa intención, ¿ya? El juntarse, el exhortarles una vez más, el animarles y enseñarles también que el sacrificio de Él, que Él iba a hacer por amor. Y cuando los reunió les dijo: lo que estamos haciendo aquí, cuando nos sirvamos el pan, cuando bebamos el vino, esto va a ser significado de lo que va a pasar conmigo. El Señor les dio a entender eso. Este pan va a ser mi cuerpo, este vino va a ser mi sangre. Esto va a ser mi sacrificio. Y cada vez que ustedes hagan esto, van a recordar lo que yo he hecho por ustedes. Entraré a ustedes, cenaré con ustedes. ¿Se fijan? El Señor siempre está buscando esto, estar con nosotros en amor y en coinonía. Yo voy a pedir a Abigail, por favor, que nos guíe en un momento de oración por el inicio de esta Santa Cena y por el pan que nos vamos a servir. Señor, cómo no darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Cómo no darte gracias por poder despertar, abrir nuestros ojos y contemplar lo maravilloso de la naturaleza, del cielo, de lo que nos rodea. Gracias, Y cómo no dar gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Dios, que a pesar que físicamente no nos podamos tocar, pero sí por medio de tu Espíritu Santo podemos estar unidos. Gracias, Señor, por tu provisión, y ahora que vamos a compartir esta mesa, esta santa cena, como se le llama, rogamos, Dios, que tú perdones nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Señor, no queremos tomar esta copa en vano y queremos que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe, nos consuele, nos ayude para ser cada vez mejores. Señor, prepara este tiempo, Señor. Sé que tú lo has preparado de antes. Y así en cada familia, Dios, que está representada acá, yo ruego que tu Espíritu Santo nos ministre. Ministranos, Señor. Oh, sí, Señor. Mientras Ardi, Dios, nos guía en esta santa cena. Gracias, Señor, por tu presencia, porque eres bueno, eres fiel y justo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Y tomó el pan, dice la palabra. Y tomó el pan y dio gracias por él, por este sacrificio, por esta entrega en su propia carne de lo que él hacía por nosotros. Sirvámonos el pan. ¿Respira? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Voy a pedirle a Patricia que ora por esta copa también, por favor. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu infinito amor, Señor, porque derramaste, Señor, tu sangre en aquella cruz y gracias a eso, Señor, hoy tenemos vida y vida eterna, Señor. Señor, no tenemos cómo pagarte a ti, Señor, todo lo que tú has hecho. Ese amor, Señor, infinito, Señor, no tenemos, Señor, cómo pagar el precio que tú pagaste en aquella cruz al derramar tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita sangre. Gracias, Señor, por este momento en que tú nos haces, Señor, conmemorar tu pacto, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor, diste tu vida por nosotros, inmerecedores, Señor. Gracias, Dios mío, en esta hora, Señor, junto a mis hermanos, junto a mi mamá, que la tengo aquí a mi lado, Señor. Vamos a tomar simbólicamente, Señor, este jugo que representa, Señor, tu sangre derramada y que nos ha dado vida, Señor, vida eterna. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Padre. Gracias por enviarnos a tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hoy, Señor, junto a nosotros, guiándonos y consolándonos. Gracias, Señor. Bebemos este jugo, Señor, con amor, con humildad y entregados a ti, confiados en que tú sigues junto a nosotros todos los días, como tú lo dijiste, Señor, hasta el fin de los tiempos. Amén. Gracias, Señor. En tu nombre lo tomamos. Amén. Amén. Bebamos del jugo. Y con esto también estamos, ¿no es cierto?, como dijo el Señor, anunciando, avisando, como el profeta, como los profetas, lo que va a venir. Y el Señor va a venir. El Señor viene por su iglesia. Y hay que estar preparados. Gracias al Señor por este tiempo de comunión, de palabra, y de poder verle a ustedes, a cada uno de ustedes también, a cada uno en especial. Que el Señor les bendiga mucho. Amor. Amén.
Gracias, Ardi. Ahora puedes terminar de grabar, capaz, ¿cierto?